Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, hoy 29 de agosto celebramos el martirio de San Juan Bautista. El texto no tiene otra finalidad que prefigurar la suerte que correrá el Señor Jesús. Tanto el Bautista como el Señor morirán por la voluntad de los poderosos de turno, personajes perplejos e indecisos, para quienes contó más la conservación de su poder y de sus intereses que la vida y la dignidad humana. Esto lo vemos a diario y en todo lugar. Herodes es un rey adúltero, que personifica la infidelidad de todo el pueblo que ha traicionado a su Señor y único esposo para irse detrás de los ídolos a los que no está dispuesto a abandonar. Por eso prefiere quitar de en medio a quien se opone y le echa en cara su pecado. Juan muere como Jesús, el justo por los injustos. Esta será la suerte también de los discípulos, siguiendo aquella lógica de la que hablábamos en estos días, en la que hay que morir para poder vivir. El relato comienza con un intento de responder a la pregunta reiterativa del Evangelio sobre el Señor Jesús. ¿Quién es Él? A quienes algunos confundían con Juan Bautista. Este primer intento, como notaremos, fracasa. Lo siguen confundiendo, siempre con figuras del pasado como Elías y los profetas. Figuras sí, diríamos que importantes, pero muertas. La respuesta será exitosa solo al final de la multiplicación de los panes, con la confesión que hará San Pedro. Es que identificar al que es la vida con alguien que ya está muerto y pertenece al pasado ha sido el error de muchos, incluso de los primeros discípulos que buscaban entre los muertos al que vivía. Y es el error nuestro, que no sabemos reconocer a Jesús vivo y presente en medio de su pueblo y en medio de lo que vivimos, de lo que nos acontece. Seguimos sin comprender el mensaje que Él nos ha traído, y así a todos aquellos que nos anuncian su mensaje de amor y de justicia, uno a uno, los vamos eliminando, dándoles muerte, si no físicamente, por lo menos con nuestra indiferencia, con nuestra falta de compromiso. Eso sí, después, como lo hacían antiguamente, los alabamos, exaltamos su palabra y su obra, pero cuando ya no nos causan incomodidad. En esto actuamos igual que los judíos, que edificaban y adornaban sepulcros a los profetas y luego se lavaban las manos diciendo que si hubiera sido por ellos, jamás los habrían matado. La narración es muy significativa para la Iglesia y para los cristianos de hoy, enviados a predicar y a dar testimonio del Evangelio. Deja ver la suerte que correrá nuestro Salvador y todos los que lo seguirán, o los que nos atrevamos a seguirle. El testigo de Jesucristo no tiene que ver nada con los héroes de las películas que en un impulso de generosidad entregan la vida por alguna causa grande. No. El testigo cristiano está solo al servicio de la causa de Dios Padre y de los hijos de Dios que son sus hermanos. Su vida es una misión y una vocación, no habla ni actúa en nombre propio. Por eso Juan Bautista es el testigo por excelencia. Él mismo confiesa que no era la luz, sino que venía a dar testimonio de la luz. No era la verdad, sino el que atestiguaba la verdad. Es la voz de la conciencia para la humanidad y por esto resultaba incómodo. No cayó frente al mal, rechazó lo que no se podía aceptar e hizo una opción preferencial por el bien, la libertad y la justicia. Acusó al poderoso, al corrupto, denunciando lo que no estaba bien. Denunció la injusticia, la opresión, la explotación de los pobres, de los pequeños, de los débiles. Pero su compromiso lo llevó a un trágico final, porque para los ricos y poderosos estaba minando las bases del orden social que ellos habían constituido de acuerdo a sus conveniencias, como sigue pasando también hoy. Alguien tan peligroso necesariamente tenía que ser eliminado. Él, ante estas estructuras de poder mezclado con lujuria, con pasiones desordenadas, con falsas promesas y con un indigno honor que había que salvar, era como un gusanito inerme. Contaba solo con la fuerza de la verdad y por eso termina pagando con su vida. Según el mundo, su vida fue un fracaso, pero en realidad es victoria. Con su muerte se convierte en un mártir, es decir, en un auténtico testigo, siguiendo el significado mismo de la palabra mártir. Nosotros
Los discípulos de hoy tenemos que estar llenos del espíritu profético que denuncia todo lo que ofende los derechos del hombre, que denuncia los crímenes cometidos, las tiranías opresoras, las leyes en contra de la vida y de la dignidad de las personas. Si no lo hacemos, perderemos credibilidad. Ante esto no se valen ni siquiera los cálculos diplomáticos. La persecución y el martirio que se desencadena por defender la causa de Dios y de los hermanos son, en cambio, la señal de la autenticidad del testimonio que lleva a la vida eterna. Pidamos al Señor que también, como San Juan Bautista, podamos ser testigos auténticos, fieles y veraces de Jesús, de su evangelio, de su verdad. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.